déjeme correr para saludar, para brincar al sistema y saludar a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestro colega, miembro de la familia Sin Censura, periodista de a pie, don Jesús Lemus, autor de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Anterior a ese publicó El licenciado sobre Genaro García Luna. En fin, maestro Jesús Lemus, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias, te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente. Siempre un placer poder saludarte en este jueves. Ya se nos acabó otra vez la semana y aquí dispuesto para platicar contigo sobre lo que sea. Claro que sí. Recuerde que usted puede ver y escuchar, conducir su propio espacio en Sin Censura al maestro Jesús Lemus todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Jesús, hoy la pregunta: ¿por qué se debe enjuiciar a los expresidentes? Mucho se ha dicho de esa posibilidad, pero ¿realmente hay elementos que permitan fincar responsabilidades penales a los expresidentes? Dime que sí, Jesús, por favor. Claro que sí, mi querido Vicente. Pues mira, frente a la polémica que se ha desatado con relación a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar a cabo una consulta popular para conocer la opinión de los mexicanos respecto a si se debe o no enjuiciar a los expresidentes que cometieron ilícitos, es preciso hacer una reflexión. En primer lugar, la propuesta de enjuiciamiento penal no solo comprende a los expresidentes vivos, sino a todos los actores políticos, y esto significa que también exsecretarios de Estado, exgobernadores, exdiputados federales y locales, exsenadores, exalcaldes y hasta exregidores serían alcanzados por el resultado del plebiscito que se tiene programado para el próximo 1 de agosto. Por lo que hace a los expresidentes que aún están vivos, solo se ha debatido si estos deben ser llevados ante la justicia o no, pero se ha dejado de lado la profundidad de los actos por los que estos exservidores públicos deben rendir cuentas ante la justicia. Sobre este tema, hay que decirlo, los medios de comunicación en general no han informado claramente a la población sobre los actos que cometieron. La memoria colectiva a veces, mi querido Vicente, es muy difusa, por lo que es necesario un acto que refresque esa memoria masiva, y esto solo se puede lograr a través de la lectura de textos más sólidos, más reflexivos, que refieran claramente cuáles fueron los pecados por los que podrían ser acusados los actores políticos que tanto daño hicieron a los mexicanos y a la soberanía nacional. Afortunadamente para esto existen muchos textos informativos, ya lo hemos platicado aquí, en donde diversos periodistas e independientes refieren en sus obras de manera muy detallada lo desaseado que fue la conducta pública de estos gobernantes. Para que los mexicanos puedan emitir un voto pensado y razonado en la próxima consulta popular, considero que son imprescindibles una serie de libros que pueden ayudar a que el resultado del plebiscito no sea producto del encono y la pasión, sino más bien del análisis y la información certera de los mexicanos. Me permito mencionarte, mi querido Vicente, algunos libros para nuestra audiencia, entre los libros que yo recomendaría a manera de documentación para saber si hay que procesar o no procesar a estos expresidentes que son delincuentes, pues para tener las bases de conocimiento histórico en esta coyuntura también histórica. Creo que se encuentran libros, por citar solamente algunos, como El Cártel Negro de Ana Lilia Pérez Guillén, Secreto o Conspiración 2014 de Leopoldo Mendívil, Fox, Negocios a la sombra del poder de Raúl Olmos, Así en los Pinos como en la tierra de Diana Penagos, La guerra improvisada de Guadalupe Correa y Tony Payán. También se puede leer en Manos del narco de Ricardo Ravelo, La verdadera noche de Iguala de Anabel Hernández, Crímenes de cuello blanco de Edgar Morín, El amaciato de Álvaro Delgado, Los cómplices del presidente de Anabel Hernández, Los millonarios de la guerra de Penilei Ramírez, Felipe el Oscuro de Olga Gornat, México en llamas de Anabel Hernández, El señor de la muerte de Francisco Cruz, Estado de emergencia de Carlos Facio, Santana y Peña Nieto de Enrique Ávila, La historia detrás del desastre de Roberto Rock, entre otros muchos libros que podemos encontrar para irnos documentando sobre estos elementos. Actualmente hay en librerías más de 70 títulos, todos muy bien documentados, escritos por periodistas e investigadores muy serios, que explican de manera precisa cómo fue la gestión de gobierno de al menos los expresidentes más inmediatos, como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Textos con los que el lector tendrá la posibilidad
de emitir un voto razonado en la próxima consulta a celebrarse. Pero sin temor a dudas, mi querido Vicente, y respondiendo a la pregunta de ¿estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La respuesta en mi caso, mi querido Vicente, es sí, y yo votaría que sí, porque sí hay elementos suficientes, por supuesto, para sancionar a estos expresidentes. Por ejemplo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari fue el responsable de desmantelar los medios de producción propiedad del Estado con los que México hubiera podido alcanzar un mayor desarrollo económico. Salinas de Gortari vendió una serie de empresas paraestatales y favoreció el enriquecimiento ilícito de sus amigos, que hoy son los empresarios más ricos de América Latina. El expresidente Carlos Salinas de Gortari vendió empresas rentables a precio de oferta. Tal es el caso de la agroindustrial Alpura, la automotriz Dina, la más importante telecomunicaciones Telmex y las instituciones crediticias Banca Cremi, Banpaís, Multibanco Mercantil de México, Banco del Centro, Bancomer, el Multibanco Comermex, Banco Nacional de México, que hoy es Banamex, rodeados por una bola de bandidos, Serfín y el Banco Internacional, además Medio Centenar de Minas y la planta siderúrgica de Lázaro Cárdenas. Ernesto Zedillo Ponce de León, no más por esto podría alcanzar, por supuesto, una sentencia de 40 años de prisión, porque creó el Fobaproa, un fondo federal con el que absorbió la deuda bancaria de cientos de grandes empresarios mexicanos y se la cargó a los mexicanos. Fue también el responsable de vender el ferrocarril mexicano y continuó con la entrega de los activos mineros del país. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, se dieron concesiones hasta por 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano Ferromex, Grupo Acerero del Norte, Peñoles, Medios de Comunicación y Transportes de Tijuana, Grupo Triturador Basálticos, Tribasa, y por $1,400 millones se vendió la transportación ferroviaria mexicana a Industrias Kansas City. Vicente Fox, además de entregar el territorio nacional al cártel de Sinaloa, con Genaro García Luna al frente de la Agencia Federal de Investigaciones, como ya lo hemos referido en otras ocasiones, también siguió con el saqueo nacional, terminó con la entrega de los ingenios azucareros, la entrega de las reservas mineras y comenzó, por supuesto, con la expansión de las concesiones para la explotación del petróleo, energía eléctrica y gas a través de sociedades internacionales que se establecieron con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y, por supuesto, un reducido grupo de empresarios mexicanos. De Felipe Calderón, además de continuar con la entrega de los recursos naturales, pues ya sabemos que fue el autor de la alianza entre narco y Estado, permitiendo la operación de por lo menos 12 cárteles de las drogas en todo el país. Fue el creador de la llamada guerra contra el narcotráfico y sumió al país en un baño de sangre que todavía se resiente hoy y del que todavía hoy se debate si vamos avanzando en la pacificación o no. Y finalmente Enrique Peña Nieto, quien no solo continuó con la guerra contra el narco y las relaciones narco-estado, también terminó por entregar toda la soberanía energética de México a través de la mentada reforma energética y entregó una tercera parte del territorio nacional a empresas transnacionales. Por esto y mucho más, yo anticipo que la consulta popular del 1 de agosto próximo terminará por dar un profundo y rotundo sí de los mexicanos a la propuesta del presidente López Obrador para que se enjuicie a todos los que tuvieron participación, no solo en la entrega de México y sus recursos a las empresas transnacionales, sino que también entregaron a los mexicanos en las garras de la violencia. Es decir, mi querido Vicente, yo considero que existen muchos elementos, por supuesto, que caben en una responsabilidad penal para poder enjuiciar a estos expresidentes. Este es mi comentario, maestro. Te vayas, dame tu comentario, entendiendo lo que nos estás documentando, Jesús. ¿Qué piensas de lo que señala Lili Téllez, la senadora tal vez más mediática del PAN en estos momentos, contra la consulta popular? Y te lo menciono porque habla de que no va a pasar nada porque Morena hizo un pacto de impunidad con Peña Nieto. Vamos a ver y escuchar a Lili Téllez, la senadora del PAN, compañeros. Obrador estaba diciendo que sí al juicio a los expresidentes. Dijimos que sí al juicio a los expresidentes.
Pero ustedes no lo quieren aceptar, no lo quieren oír. ¿Que tienen dudas todavía? ¿Tienen dudas todavía de que el pueblo sí quiere el juicio? Me encantan sus cartulinas, me encantan. Regálenme unas para ponerlas aquí enfrente. Me encantan. Juicio a los expresidentes. ¿Qué más necesitan? Papelitos, cartulinas, consultas. Si ya saben que la gente sí quiere, pero les da miedo, porque tienen un pacto de impunidad con Peña Nieto y les da pavor ir tras los expresidentes. Por eso la echan para adelante. Ya van 2 años, Martí Batres, no sé dónde está, que dice que ya denunció. Ya van 2 años, Martí. O tu denuncia está muy mal hecha, o tus cómplices en el gobierno son unos ineptos. Senadora Abreu, no se confunda, no se equivoque. Los ciudadanos no tenemos miedo. Son los políticos en el poder a los que les tiembla la mano ahorita. Senador Jara, lloro con usted, senador Jara. Me quejo con usted, me uno a usted, senador Jara. ¿No se ha dado cuenta que son sus cuates los que están en el gobierno y los que ya no le hacen caso? ¿No se dan cuenta que ustedes están en el poder? ¿No se dan cuenta que son ustedes los responsables de que no haya juicio a expresidentes? En la pregunta que quedó no se les toca ni con el pétalo de una rosa, ni el nombre, porque ustedes lo que quieren es usarlo para fines electorales, por cobardes, por ineptos, por convenencieros. México es mucho país para senadores tan serviles. Concluya, y que se ponga el saco a quien le quede. Senadora. Bueno, son los dichos de Lili Téllez. Si así fuera el caso de que la pregunta no sirve para nada, pues debería de reclamarles a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fueron los que nos cambiaron la pregunta, que era clarísima sobre los expresidentes, y en ese sentido, pues que no le tengan miedo. Pues hay que salir entonces a votar, a participar el 1 de agosto en la consulta popular. ¿Tú qué piensas, Jesús, para cerrar? Yo pienso, mi querido Vicente, que bueno, la senadora Lili Téllez, pues como siempre es una veleta, no anda de un lado para otro, pero creo que en este caso no creo que haya el pacto de impunidad al que refiere ella entre el presidente López Obrador y Enrique Peña Nieto. Lo hemos dicho en otras ocasiones que sí pudiera haber un pacto de impunidad, pero justamente con el fiscal general de la República, y que Alejandro Gertz Manero, y que esta acción, esta consulta sería también una forma del presidente López Obrador para empujar hacia la pared al fiscal general para que comience a hacer un trabajo de investigación sobre las gestiones de Salinas de Gortari, de Cedillo Ponce de León, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Yo creo que la consulta, más allá de los vaivenes mediáticos en los que habrá de entrar conforme se vaya acercando la fecha de la consulta, pues no tiene vuelta de hoja, y creo que es una situación que refiere de manera muy precisa al sentimiento nacional y a la intención del presidente por erradicar justamente la corrupción, y la erradicaría con ese magno acto de llevar por lo menos, te digo, ya nos damos de santos de que los lleve y los siente ante un agente del Ministerio Público a estos ladrones, pero la consulta popular, yo pienso, no tiene vuelta para atrás. Va a haber muchos ataques seguramente, como tú ya lo has estado mencionando, mi querido Vicente, pero esto ya es prácticamente un hecho que no se le puede dar reversa, y por supuesto, ahora hay que trabajar los que tenemos que ir a votar y promocionar justamente los hechos y las razones por las que queremos que se enjuicien a los expresidentes, y que no sea, como te digo, un voto surgido del encono y de la venganza, sino que sea un voto razonado, el que pueda emitir la mayoría de la población. Y para eso estamos los medios de comunicación, para eso estamos los periodistas independientes, para exponerle al electorado, al electorado próximo y a los votantes, cuáles son los argumentos que se pueden esgrimir y cuáles son las necesidades de pedir una exigencia o hacer una exigencia de hechos
a los que fueron los actores políticos del pasado. Así es. Pues Jesús, hay que invitar a la gente para que te apoye con los libros, para que te apoye en redes sociales y para que no se pierda tu espacio, este sábado de 4 a 5 por los canales de Sin Censura. Gracias, mi querido Vicente. Por supuesto, invitarle a toda nuestra amable audiencia de Sin Censura que me sigan apoyando. Ahí está todavía el licenciado en algunas librerías, el licenciado que habla de la corrupción de Felipe Calderón y García Luna, y cuál sería, por supuesto, la razón para juzgar a estos funcionarios, concretamente a Felipe Calderón y cómo se relacionó con el narco. También está, por supuesto, todavía en librerías mi más reciente libro, Jaque a Peña Nieto, también publicado, igual que el licenciado, publicado por HarperCollins México, y aquí expongo justamente esos hechos que hizo Enrique Peña Nieto, por los que hoy puede presentarse ante un agente del Ministerio Público para que explique muchas cosas. Y ahí me encuentran y me siguen en redes sociales. En Facebook estoy como Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como @Lemus Barajas. Ahí estoy de manera constante subiendo mis publicaciones que hago en Los Ángeles Times y a veces también en el Ángel Metropolitano de la Ciudad de México. Y ahí me encuentran, y por supuesto los espero los sábados de 4 a 5 de la tarde en este programa de Sin Censura que tan generosamente me brinda la familia de Vicente Serrano y en el que hablamos de temas muy diversos. Muchas gracias, mi querido Vicente. Gracias, maestro. Es Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura.